vimos Hechos capítulo 13, desde el verso 1 hasta el 12, y vimos cómo se emprendió este viaje misionero, enviados Bernabé, Saulo de Tarso, que ahora es mencionado por el libro de los Hechos como Pablo, y los acompañó Juan Marcos a este viaje evangelístico, a este viaje misionero, importantísimo desde Antioquía. Vimos algunos apartes del estudio de cómo comenzó ese viaje, de cómo han ganado a Sergio Paulo, de cómo tiene que Pablo reprender a este Bar Jesús o Elimás, que se oponía a la evangelización del procónsul. Y quedamos en el verso 2. A partir del verso 3 es que vamos a retomar el día de hoy y vamos a iniciar este estudio. Ahora, es importante tener en cuenta hacia dónde apuntamos con el estudio del día de hoy y también el título del sermón. Predicación fiel del Evangelio. Es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Predicación fiel del Evangelio. Y a través de las experiencias que van a tener tanto Bernabé, Pablo y Juan Marcos, veremos algunas actitudes que se presentan dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Pero también vamos a ver cómo el apóstol Pablo llega a un lugar particular y empieza a predicar desde una sinagoga, y vamos a ver la estructura del sermón, de cómo él predica el evangelio en ese lugar a los que hay allí. Es por esa razón que vamos a hablar del tema y desde el enfoque que se le ha dado, predicación fiel del evangelio, entendiendo, mis hermanos, que no solamente es el contenido del evangelio, sino es nuestra actitud misma ante esa necesidad tan grande que tiene el mundo de que se predique la palabra. Finalmente, ese es el tema principal del libro de los Hechos, de cómo el evangelio va a ser llevado a todo Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Pues en esta oportunidad vamos a ver cómo de pronto no va a ser un punto muy lejano geográficamente hablando, de miles de kilómetros de Antioquía. Vamos a ver un lugar que queda solo a 220 kilómetros, y yo digo solo porque nosotros nos movemos en automóvil, ¿no? Pero es que esta gente se movía en barco y a pie. Pero bueno, hablemos de que no era una distancia muy larga como otros lugares a donde va a llegar el evangelio por boca de Pablo, pero sí va a ser un lugar que va a ser al interior, ya no en la playa, sino al interior, y van a haber unas características importantes que nos van a llamar poderosamente la atención a nosotros, de que nosotros la tenemos más fácil a la hora de predicar el evangelio, de predicarle al vecino, de predicarle al familiar, de predicarle al amigo. Y esta gente, teniendo la más difícil y con menos recursos, hicieron más que muchas veces nosotros, que tenemos los recursos de la vida, las facilidades para movernos, aún esto como el internet. Imagínense ustedes imaginan lo que hubiese hecho Pablo, el apóstol Pablo, con Zoom, o sea, lo que hubiese podido hacer. Él, para poder abrir la boca y predicar el evangelio, tuvo que recorrer cientos y miles de kilómetros. No era solo a un clic. Entonces, el llamado de atención hoy desde la escritura es, uno, la actitud correcta al evangelizar, situaciones propias que se van a presentar dentro de la iglesia, entre hermanos de la iglesia, pero también a la hora de predicar el contenido mismo del mensaje del sermón. Hechos capítulo 13, desde el verso 13 al 42. Continuamos entonces el estudio del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Dice así, Hechos capítulo 13, verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El texto nos da varias información que vamos a desglosar. Lo primero que me gustaría como resaltar es que el texto nos va a hablar de que el grupo misionero ahora tiene otra descripción. No se va a hablar de Pablo y Bernabé juntamente con Juan, sino que se nos va a hablar de que Pablo y sus compañeros. Entonces el mismo texto está haciendo una relevancia, está dándole una importancia al papel del apóstol Pablo en medio de ese grupo, en medio de ese grupo.
Y es importante tener en cuenta esto, mis hermanos. Retomemos lo que vimos las 2 semanas atrás. Hablamos de que había 5 hombres que estaban ministrando en el Espíritu al Señor, que profetizaban y oraban. Esas personas están allí en Antioquía y ellos están haciendo esta labor. De ellos, el Espíritu Santo aparta a 2, a Bernabé y a Saulo, para una obra que tiene preparada el Espíritu Santo para ellos. Y son enviados. Este es el primer viaje misionero. Ahora, de esos 2, hemos visto la conversión de Saulo, Hechos capítulo 9. Hemos visto también el gran protagonismo que tenía Bernabé al interior de la iglesia en Jerusalén, llamado, el apodo que le pusieron fue Bernabé, hijo de consolación, un hombre que piensa mucho en las necesidades de los demás y siempre tiene un corazón muy dadivoso para ayudar no solo con sus bienes y con dinero, sino además con su propia vida, ayudar en el desarrollo de las personas. Nadie hubiese escuchado al apóstol Pablo, ni lo hubiera tomado en serio, si no hubiese sido por la intervención misma de Bernabé en este crecimiento y en este desarrollo del ministerio del apóstol Pablo. La gente, obviamente es Dios detrás del asunto, pero Dios usa a Bernabé porque la gente le tenía como cierta reserva a Saulo de Tarso. Él donde llegaba se formaban problemas, era por la pasión que él tenía y por quien había sido antes, un fariseo muy importante, que era una papa caliente, era un chicharrón, era un problema para muchas personas. Pero Bernabé se la juega y por esa razón es que tiene este recibimiento, lo llama desde Tarso, porque lo habían enviado a Tarso desde Jerusalén por lo problemático que era la situación con Saulo de Tarso. Y es recibido en la iglesia de Antioquía, empieza a tener cierto protagonismo Saulo de Tarso junto contra estas 5 personas. Y conjuntamente con Bernabé son enviados. Ahora, este grupo misionero empieza a ser descrito. ¿Cuál grupo misionero? Saulo, que ahora se llama Pablo, o bueno, que lo llama la Biblia como Pablo. Ya hemos hablado de los 2 nombres de Saulo. Está también Bernabé y está Juan, conocido como Marcos también. Este Juan Marcos, se los hablé en la predicación pasada, es el que escribe el Evangelio de Marcos con la supervisión del apóstol Pedro, no Pablo, sino Pedro. Anteriormente era descrito como el grupo de Bernabé y Saulo, pero a partir de este punto, el liderazgo y la prominencia de Pablo serán evidentes. De pronto, por la situación que se va a presentar en el mismo pasaje. Pero también es importante darnos cuenta que al interior de la iglesia, si nosotros vamos a hablar de eclesiología, si nosotros vamos a hablar de la doctrina de la iglesia, mis hermanos, al interior de la iglesia, al interior de las misiones, al interior de cualquier labor ministerial, debe haber un liderazgo visible. No todo el mundo puede ser líder, no todo el mundo puede ser principal, no todo el mundo puede ser un supervisor o un oficial de cierta labor al interior de la iglesia. La iglesia debe tener oficiales que la guíen y la dirijan. Ahora, aclaro algo muy importante que no podemos perder de vista y es lo siguiente. La cabeza de la iglesia es solo una. Saquemos de nuestra mente y corazón términos como es que yo soy cabeza de ministerio. Eso no existe en las escrituras. El pastor, los oficiales de la iglesia que ya hemos hablado que son pastores y diáconos. El pastor también es conocido como obispo, como presbítero, como anciano. Estas personas, todos esos nombres son para una misma labor, la labor pastoral. Entonces hay 2 oficiales al interior de la iglesia, diáconos y pastores. Son los únicos 2 oficios oficiales de la iglesia. Por eso en el libro de Timoteo y en el libro de Tito se habla de los requisitos para ser pastor y para ser diácono. ¿Ok? Ahora, pastor se le puede llamar obispo, anciano, presbítero. Tengamos esto claro. Y mis hermanos, la iglesia necesita oficiales. La gente necesita personas que estén a cargo y que tengan como esa claridad desde las escrituras para dirigir la iglesia local. Ahora, el comportamiento de los diáconos y de los pastores, de los oficiales de la iglesia, debe ser uno y está escrito en las escrituras. No son los mismos oficiales, no son los mismos diáconos o los mismos pastores los que determinan qué está bien o qué está mal. Ellos están supeditados, ellos están subordinados a lo que dice la bendita palabra del Señor. Eso es importante.
Entonces saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón términos como cabeza de ministerio, porque la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, la iglesia en general, es el cuerpo de Cristo. Entonces no puede haber un miembro de la iglesia que sea cabeza de algún ministerio, porque la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces no está mal que empiece a haber como un cierto protagonismo, un cierto liderazgo del apóstol Pablo en esta situación. Ahora, vuelvo y repito, puede que también se empiece a nombrar de esta manera, que Lucas empiece a nombrar de esta manera al grupo, porque el grupo va a sufrir un dramático cambio en este capítulo. De hecho, el texto sigue diciendo de la siguiente manera: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, el mismo grupo va a sufrir ciertos cambios, cambios de los que les voy a hablar a continuación. Por ahora, quiero mencionarles la posición geográfica donde se encuentran para que más o menos ustedes se ubiquen. A veces leer la Biblia y cuando uno se encuentra con muchos nombres de ciudades o cuando se encuentra con una genealogía con muchos nombres de personas, puede suscitarse como aburridora la lectura de esos pasajes. Pero si ustedes entendieran la importancia que tienen esos pasajes, lo rico que nos muestran esos pasajes, le tomaríamos tiempo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tener un estudio geográfico de lo que está pasando con este viaje. Dice que arriban de Perge, a Perge de Panfilia y se fueron de la isla de Chipre, llegando a Perge en el continente que hoy conocemos como Turquía. Y miren en el mapa, mis hermanos, si se van a dar cuenta por acá, habla de Antioquía, de acá fue donde partieron. Si ustedes se acuerdan en el texto que leímos semanas atrás, dice que pasaron de Antioquía a Salamina y de Salamina a Pafos, que quedaba en la isla de Chipre. Ahora, de Pafos están yéndose para Perge y de Perge irán luego a Antioquía de Pisidia. Y me gustaría que tuvieran en cuenta esto. Hay dos Antioquías, una aquí y otra aquí. Ya les voy a hablar de esto. El texto mismo nos va a hablar de esto. Pero dice el texto que les he leído, el verso 13, que Juan se apartó de ellos para volverse a Jerusalén. Y alguien podría decir, bueno, una división al interior del grupo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, podemos especular varias razones. No hablemos de una división al interior de la iglesia. Más bien pensemos qué pudo haber sucedido. No sabemos exactamente por qué se regresó Juan Marcos a Jerusalén. Tal vez le dio la nostalgia o tal vez temía el difícil y peligroso viaje a través de las montañas. Y aquí viene la primera señal que tenemos. Antioquía de Pisidia queda al interior, tierra adentro. Ellos van para Perge y Perge es una ciudad en la costa, pero Antioquía de Pisidia va a las montañas. Y eso era lo que tenía en la mente el apóstol Pablo. De pronto, Juan Marcos, al ver tan de para arriba ese viaje, se prefirió devolver. Si se dan cuenta, todo el viaje hasta el momento ha sido costero. Antioquia queda cerca de la costa. Chipre es una isla en medio del mar y Perge era una ciudad costera. Entonces, de pronto, al ver que ya van a ascender, porque esto ya no va a ser al nivel del mar, este viaje va a ser caminar por la montaña, pudo haber detenido a Juan Marcos. Tal vez se resentía por el notorio cambio en el equipo, porque pues obviamente ya había un liderazgo mayor de Pablo que del mismo Bernabé, o tal vez perdió confianza porque Pablo sufría de problemas de salud que vemos en Gálatas capítulo 4, verso 13. Toda esta zona, mis hermanos, montañosa, a la cual ellos se van a ir y se van a adentrar, se va a conocer como la tierra o el territorio de Galacia. Entonces, mis hermanos, dice Galacia, es esa iglesia a la cual le escribe el apóstol Pablo más adelante, y dice así Gálatas capítulo 4, verso 13, hablando Pablo de su estado de salud cuando fue a ellos. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio.
Sí, mis hermanos, estamos viendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Estamos viendo que es un viaje desafiante porque va a haber una geografía diferente a la que han vivido hasta el momento, al nivel del mar, en medio de la costa, de la playa. Ahora se van a tener que adentrar a las montañas, un cambio geográfico completamente, o también un cambio en el equipo, porque Juan Marcos está allí. Entonces, el apóstol Pablo no la tenía fácil. Y miren lo que va a seguir sucediendo y nos vamos a dar cuenta que no va a seguir fácil la situación, porque a Pablo no le agradó la partida de Juan. Parece que perdió confianza en él como compañero misionero, es decir, Pablo perdió confianza en Juan Marcos. Esto nos recuerda, mis hermanos, lo humanos que eran estos hombres. A pesar de lo piadosos y consagrados, o de lo grande que fue el trabajo que hicieron, también tenían problemas personales. Y es que, mis hermanos, yo quisiera que reflexionáramos en algo. Aquí conseguí como una fotografía donde apareciera Bernabé, Juan Marcos y Pablo como pidiendo explicaciones. Me gustaría que tuviésemos en cuenta algo, mis hermanos. El proverbio dice: hierro con hierro se abusa. Y el término que usa la Reina Valera, donde dice hierro con hierro se abusa, es que el hierro con el hierro se afinan, se afilan, se vuelven mejores, se pulen. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que nosotros, la iglesia del Señor es perfecta porque el Señor está en ella. Pero la iglesia del Señor es imperfecta porque tú y yo estamos en ella. Y es importante que tengamos en cuenta este tipo de situaciones. Hechos capítulo 15 del verso 36 al 40 nos muestran qué derivó esta situación. No nos dice nada más el texto de Hechos en esta parte del capítulo 13, no nos dice nada más, sencillamente que Juan Marcos se fue, pero esto derivó en un problema mayor, dice Hechos 15 más adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esto va a suceder después de su primer viaje misionero. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, el apóstol Pablo quería hacer algo que ya había hecho Pedro: pasar por todos los lugares donde habían predicado, afirmando la fe de las personas, viendo cómo estaban, fortaleciéndolos, visitándolos. Y Bernabé dice: listo, maravilloso, me parece increíble, pero llevemos a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Obviamente, ustedes se van a dar cuenta hoy, cuando les narre toda una serie de situaciones, ese viaje fue muy fuerte, ese viaje fue muy duro. Hablando de que estaba enfermo Pablo, al parecer, y de que la zona donde iban era montañosa. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, es decir, se devolvió a donde ya habían predicado, y allí va a confirmar a los hermanos, es decir, hizo lo que había planeado Pablo. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. También hizo lo mismo. Miren cómo, y esto, yo quiero que esto suene como excusa, ¿no? Porque nosotros debemos trabajar en nuestras relaciones interpersonales. No quiero que ustedes si alguien les pregunta: ¿qué aprendiste hoy en el culto? Tú vayas a decir: no, hoy en el culto aprendí que nos vamos a pasar peleando con los hermanos. No, no, no. Eso no es lo que les quiero decir. La Biblia dice: mientras te sea posible, estar bien con todos. Lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Mientras te sea posible. O sea, ¿cuál es nuestra finalidad? Que nosotros debemos ser personas conciliadoras. Debemos ser personas que busquemos la unidad de la iglesia y evitar las discusiones. Si tú y yo podemos evitar una discusión, hagámoslo. Pero al parecer ellos no llegaron a un acuerdo. El único acuerdo que llegaron en esto fue que estaban en desacuerdo. Pero aún en medio de eso, el Señor se glorificó, porque se hicieron ahora dos grupos misioneros, uno de Bernabé y Juan Marcos y otro de Silas y Pablo. Silas se va a convertir en el coequipero de Pablo por excelencia. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que a ese grupo se va a unir el mismo Lucas.
y ya Lucas va a dejar de hablar como una persona que le han contado sobre esas historias, sino que va a hablar como nosotros, ya va a empezar a hablar de nosotros, porque él mismo se va a vincular a muchas de esas misiones que va a tener Pablo y el mismo Silas. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. A veces nosotros idealizamos a la iglesia y decimos, no, pero tremendo que pasa esto. Mis hermanos, la iglesia está compuesta por pecadores redimidos. Pecadores que deben, sí, buscar tener cada vez más la imagen de Cristo, pero que nosotros debemos ser pacientes con nuestros hermanos, así como ellos son pacientes con nosotros. Los que somos casados, mis hermanos, que nuestra esposa es creyente o que tu esposo es creyente, tú y yo sabemos, todos nosotros sabemos que no somos productos terminados y que el Señor sigue trabajando con nosotros. Y si nosotros podemos ser de ayuda para que el Señor forme a Cristo en el corazón de otro hermano, de otra hermana en el Señor, gloria a Dios. A donde quiero llegar con esto, mis hermanos, que no seamos implacables. Aquí no se trata de quién tenía la razón, si Pablo o Bernabé. Aquí no se trata de ese tire y afloje. La conciliación fue, tú vas a seguir haciendo la labor, yo voy a seguir haciendo la labor. A paz nos llamó Dios y el Señor capitalizó esto haciendo dos grupos misioneros que tuvieron un impacto en el Asia Menor. Es importante que tengamos eso en cuenta. Es importante que esto lo tengamos nosotros en cuenta. Ahora, seguimos con el texto. Dice así la bendita palabra del Señor, volviendo a Hechos capítulo 13. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Quiénes son ellos? Ellos son Bernabé y Pablo. Se apartó Juan, lo que yo les leí hace poco en la diapositiva anterior es en Hechos 15, cuando ellos ya han vuelto del viaje misionero, de este viaje misionero en particular que les voy a hablar hoy y dentro de 8 días. Cuando ellos vuelven en Hechos 15 es que se suscita la separación y se forman dos grupos misioneros. Por ahora, en el capítulo 13, sencillamente les conté cómo termina la historia. Pero ahora volvamos al capítulo 13 y en el capítulo 13 nos encontramos a un Bernabé y a un Saulo, a Pablo, solos que se van a predicar a un lugar en particular. Hechos 13, verso 14 y 15. Ellos, Pablo y Bernabé, pasando de Perge, allá llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y voy a leer hasta ahí nomás porque quiero nuevamente ubicarlos geográficamente. Ellos parten de Antioquía, Antioquía de Siria. Ellos son miembros de la iglesia de Antioquía de Siria. Es allá en Antioquía de Siria donde hay estos 5 varones que se nombran al principio del capítulo 13. De esos 5 varones fueron escogidos Bernabé y Saulo para una obra especial del Espíritu Santo. A ese grupo misionero se une Marcos, pero ahora se desliga de ellos. Entonces continúa la formación original del grupo misionero, Pablo y Bernabé, y ellos ya han pasado por Salamina, Pafos, que queda en Chipre, han llegado a Perge, y pasando de Perge se van a Antioquía de Pisidia. Entonces, mis hermanos, hay 2 Antioquías. Cuando tú leas en Hechos, tienes que ubicarte de cuál Antioquía se está hablando. ¿En cuál Antioquía es que se les dice por primera vez cristianos a los cristianos? En Antioquía de Siria. Porque hasta ahora el evangelio va a ser predicado en Antioquía de Pisidia. Y mis hermanos, espero que esta explicación no sea gravosa para ustedes. Es importante que la hagamos para que ustedes entiendan el texto. Ahora, Perge era una ciudad portuaria en la costa, al nivel del mar. Antioquía de Pisidia estaba a unas 135 millas de Perge, es decir, 220 kilómetros. Es bien separadita. Estaba lejos. Y si a esto se le suma que ellos iban solo en tracción animal o a pie, más lejos todavía. Era tierra adentro, al norte. Esta región general se conoce como Galacia, vuelvo y le repito, a donde Pablo fundó iglesias y donde escribió cartas que aparecen actualmente en el Nuevo Testamento. La carta a los Gálatas.
Antioquía de Pisidia estaba en las montañas, esto es importante tenerlo en cuenta. Pues están pasando de la playa a las montañas, eso era salir de su comodidad. Pero no solo esto, al nivel del mar. Y ellos iban a estar en Antioquía de Pisidia, que queda aproximadamente a 3.600 pies de altura. 3.600 pies son como 1.100 metros sobre el nivel del mar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ya llegaron a pie. Entonces, por esas razones que tenemos razones de peso para pensar que una de las cosas que pudo haber hecho que pensara dos veces Juan Marcos no ir con ellos era lo agreste del viaje. Ahora, algunos piensan, algunos teólogos piensan que como Pablo tenía problemas de salud, eran problemas de salud que él había adquirido al nivel del mar, en la playa, en lo tropical. Y por esa razón era necesario que él fuera a un lugar un poco más alto, donde hubiese un clima un poco más adecuado para su situación. Ahora, esto es importante, mis hermanos. Yo leía esto. A veces una gripita uno lo detiene para hacer muchas cosas. Pues el apóstol Pablo nada lo detenía, ni siquiera sus problemas de salud. Si uno lee Gálatas, el capítulo 1, uno se va a dar cuenta que el apóstol Pablo dice que él les predicó en Galacia estando en debilidad, o sea, era el Señor el que lo estaba guiando a eso. Entonces ahí vemos una actitud, una pasión del apóstol Pablo y de Bernabé mismo por predicar el evangelio. Si yo soy de las personas que busco excusas para no predicar el evangelio, ya estoy demostrando mi desgano y mi falta de pasión. Y yo se los he mencionado muchas veces, mis hermanos. Esta cuestión es una cuestión de que yo no le dije a tal persona que a tal hora había un programa de televisión. ¿Qué pasa si yo no doy esa información? Sencillamente se perdió el programa de televisión. Yo no le digo a una persona, oiga, tenía que pagar el recibo de la luz hasta tal fecha y se le pasó y le cobraron un adicional, un porcentaje, o le desconectaron la luz y tiene que pagar una reconexión máxima. Pero mis hermanos, este mensaje, si dejamos de darlo, es una cuestión de vida o de muerte. Una persona que no escuche el evangelio, que no sepa las buenas nuevas de salvación, se va a ir eternamente al infierno. Eso lo tenía claro Pablo. Eso lo tenía claro Bernabé, y por eso no les importaba recorrer los kilómetros que tuvieran que recorrer o subir las alturas y montañas que tuviesen que subir. Ni siquiera los detenía su estado de ánimo o de salud, mis hermanos. Nosotros que hemos crecido en una sociedad occidental, a veces yo no creo que todavía logremos entender de qué se trata esto, lo que está en juego, que es la eternidad. A veces creo que todavía no lo entendemos. Y dice el texto, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ellos no llegan como protagonistas, ellos llegan como uno más que quiere recibir ese tiempo en la sinagoga de lectura de la palabra. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, eran visitantes, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Qué papayita la que le dan al apóstol Pablo. Lo primero que quiero que meditemos es que ellos entran en la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Es decir, que en esa región habían judíos. Una sinagoga judía se podía formar si mínimo habían 12 judíos en esa región extranjera, en esa región gentil. Si habían 12 judíos, podían formar una sinagoga. Y lo tremendo del asunto es que ellos llegan y después de la lectura de la ley y de los profetas, el mismo texto nos está diciendo cómo es que se realizaba, esa reunión. Ellos llegan y entran a la sinagoga no cualquier día, el día de reposo, el día que estudian la bendita palabra del Señor. Pero el estudio de la palabra, el servicio de la sinagoga del primer siglo tenía un orden. Y ese orden es que se ofrecían oraciones de apertura, luego se hacía una lectura de la ley, es decir, del Antiguo Testamento. Y cuando hablo de la ley me refiero a los 5 primeros libros,
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La lectura de cualquiera de esos 5 libros. Y posterior a eso se hacía una lectura de los profetas. Es decir, ellos cada 8 días estaban contemplando lo que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento. Y eso de que contemplando lo que decía el Señor en el Antiguo Testamento es un piso maravilloso para poder predicar el apóstol Pablo. Ahora, si a eso se le suma que lo están invitando a dar una palabra, están todos los elementos para predicar el evangelio. Ahora, luego de este orden, oraciones de apertura, leer la ley y luego los profetas, luego si se encontraban presentes personas estudiadas, se les invitaban a hablar sobre temas relacionados con la lectura, es decir, reflexión, estudios más profundos. Alguien que pudiese decir, bueno, de lo que leímos aquí, lo que leímos allí, reflexionemos en esto. Pero le daban la palabra no a cualquier persona. Si le están dando la palabra a ellos, es porque de alguna manera alguien, algún judío de allí, conocía que ellos tenían algo que decir, algo relevante que decir. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. A mí me gustaría, mis hermanos, el día de hoy, que reflexionáramos en esto. Lee nuevamente ese texto tú, ahí donde estás. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. En algún momento tú te vas a enfrentar a una situación como esta. Una situación donde las personas estén interesadas en lo que dice la Biblia. Personas que estén interesadas en el tema de Dios, en el tema de la salvación, en el cielo, en el infierno, en la vida después de la muerte. Va a haber un momento donde tú vas a estar en esta situación y donde lo quieras o no, en algún momento, providencialmente, las miradas se van a posar sobre ti. Porque quieraslo o no, tú tienes una reputación de cristiano. Ahora, espero que no seas agente 007, que nadie sepa que eres cristiano, pero si tú eres de los que anuncia que eres cristiano, en algún momento las personas van a posar la vista sobre ti, pidiéndote razón de tu fe. El apóstol Pablo más adelante, en 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 8, le dirá a Timoteo, en un momento de temor que tuvo Timoteo, en un momento de cobardía que tuvo Timoteo, le dice, predica la palabra. Haz obra de evangelista, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, porque llegarán días donde no sufrirán la sana doctrina. Mis hermanos, allá afuera hay gente que predica mentiras como verdades y ni se ruborizan, porque tú y yo nos vamos a avergonzar del evangelio. Los principales de la sinagoga entonces le extienden la invitación a Pablo. Según la tradición y el orden del culto en la sinagoga, era lo correcto y adecuado para hacer. Una persona estudiada a los pies de Gamaliel, como lo fue Pablo, pudiese dar una exhortación. Eso era lo que veían los judíos de ese lugar. A ese lugar, olvidémonos que los judíos que están allí y que formaron esa sinagoga eran cristianos. No, ellos practicaban el judaísmo. Ellos seguían esperando al Mesías. Tal vez algunos de ellos aprobaron con la muerte del Señor Jesús. No lo sabemos. Pero esos judíos sencillamente practican el judaísmo. Solo creen lo que dice el Antiguo Testamento y al parecer no lo entendían muy bien porque no reconocieron en la persona de Cristo al Mesías. Ahora, Pablo está feliz de aprovechar esta oportunidad. Y Pablo inicia su sermón de la misma forma que lo ha venido haciendo, explicando cómo la obra de Dios en la historia conduce a Jesús. Verso 16 al 23. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, oíd. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. O sea que hay dos grupos de personas en esa sinagoga. En esa sinagoga, mis hermanos, cuando él dice varones israelitas y los que temen a Dios, está hablando de tanto los que ya practican el judaísmo siendo israelitas, como personas que pueden practicar de alguna manera el prosélito, pero no con tanto compromiso. Pablo se dirige a ambos grupos que están presentes. En una sinagoga típica, en un día de reposo típico, tanto a judíos como a casi judíos, esos gentiles que admiraban la religión judía, pero que no se
comprometían completamente con el judaísmo. En un día completamente ordinario, el Señor tenía preparada una predicación que iba a dar a luz personas que iban a nacer de nuevo. Ahora, me llama la atención cómo predica el apóstol Pablo. Al predicar el apóstol Pablo, él no hace acepción de personas. Él no dice a este sí y a este no. No, él no hace acepción de personas. Y por eso tú ni yo tampoco lo debemos hacer. A veces picamos el ojo y decimos, no, esta persona, para que me escuche esta persona, ¿tú qué sabes? Si se convirtió el mismo apóstol Pablo, que mataba a cristianos y aprobaba con su muerte y su arresto, se puede convertir cualquiera, mis hermanos. Dejémonos sorprender por el Señor. Dejémonos sorprender por el Señor. Y el apóstol Pablo aquí ya, voy a dejar de hablar de actitudes del predicador y voy a empezar a hablar ya del contenido mismo de lo que él empieza a predicar. Y ese, si ustedes se dan cuenta, en este texto que está allí, Hechos capítulo 13, del 16 al 23, hay diferentes colores. Lo voy a leer, pero tengan en cuenta los diferentes colores, porque cada color nos habla de un momento del pueblo de Dios. Acabo de decirles en la diapositiva anterior que, bueno, en la anterior no, en la de más atrás, vamos a ver, que Pablo explica cómo la obra de Dios en la historia conduce a Jesús. Cómo la historia del pueblo de Dios conduce a Jesús. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Tengan en cuenta los colores. El Dios de este pueblo de Israel, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, primera etapa. Y con brazo levantado los sacó de ella, segunda etapa. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, tercera etapa. Y habiendo destruido, siendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia a su territorio, cuarta. Después, como de 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, quinta. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que quiero. Sexta etapa. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Séptima etapa. En este repaso de la historia que hace el apóstol Pablo, menciona eventos importantísimos del pueblo de Dios. La elección de los patriarcas, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, la creación de la monarquía. Lo que está hablando, y cuando habla de la monarquía, está hablando aún también del proceso de los profetas en medio de esos reyes. Pero sobre todo habla de la promesa que el Señor le ha dado a David, de que se levantará un hijo cuyo reino no tendrá fin. Y ese hijo, mis hermanos, es el Mesías. Todo esto entonces conduce finalmente a Jesús. Y mis hermanos, saquémonos de la cabeza de que la Biblia es una serie de historias desconectadas, mis hermanos. No es así. Es un solo narrativo que nos muestra a alguien que es más grande, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo resume todo lo que ha contado diciendo: Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, conforme a la promesa. Es decir, todos estos eventos están conectados, mis hermanos. ¿Por qué el Señor hace un pueblo? ¿Por qué el Señor guarda ese pueblo de peligros tan inminentes como Egipto? ¿Por qué de ese pueblo forma 12 tribus? ¿Por qué de esa tribu escoge a una, que es la tribu de Judá? ¿Por qué de esa tribu levanta al rey? ¿Y por qué un hijo de ese rey será el Mesías? Mis hermanos, porque el Señor está cumpliendo lo que él dijo: de la mujer se levantará una simiente que esté en guerra todo el tiempo contra la simiente de la serpiente. Entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Este repaso de la historia de Israel demuestra que Dios tiene un plan para la historia y debemos sentir
una conexión con ese plan, mis hermanos. El protoevangelio que era que de la mujer se levantara uno, que salvara a la humanidad. Entonces Jesús es el objetivo de la historia. Mis hermanos, les tengo noticias, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es que esto se me agrandó y no sé cómo. Ah, ya, listo. Tengamos en cuenta una cosa, mis hermanos. Técnicamente el hombre en el jardín del Edén pecó. Y el Señor le había dicho al hombre, el día que comas de ese árbol, ese día ciertamente morirás. Técnicamente el hombre debe haber probado ese árbol y debió haberse muerto. O sea, debió haber que darle el patatús y morir ahí. Ahora, murió espiritualmente. Antes de que probaran del fruto prohibido, Adán y Eva no envejecían. Eran mortales, podían morir, pero no envejecían. O sea, la muerte todavía no los poseía. La muerte, que es el resultado del pecado, todavía no había entrado al hombre, porque el hombre no había pecado. La paga del pecado es la muerte. El hombre antes de pecar no moría. Así, punto, se acabó, esa es la realidad. Muerden el fruto y 5 segundos después ya eran 5 segundos más viejos. Ellos empezaron a marchitarse, así como toda la creación. Después de la caída del hombre, estamos en una creación rota que se desquebraja y se rompe a pedazos poco a poco. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el Señor también pudo haber quitado, juntamente con ese mordisco, quitado la vida. Pero es que el Señor había creado un plan de salvación antes de la fundación del mundo. Y es por eso que en lugar de decirles, respiren los últimos 5 segundos y muéranse por haber pecado, el Señor les da una promesa. Se va a levantar uno que lo redima, que acabe con la obra del maligno. Y esa obra del maligno precisamente es la muerte. Entonces, mis hermanos, si en la raza humana ha sucedido todo lo que ha sucedido y hemos vivido todos los años que hemos vivido, era dándole tiempo para que la promesa se cumpliera en la persona del Señor Jesucristo. Jesús es el objetivo de la historia. Y como estamos en Jesús, estamos en el flujo del plan de redención de Dios, mis hermanos. Y luego pasa a hablar, ya ha hablado, hizo un resumen del Antiguo Testamento, Pablo, con esos versos tan cortos. Les habló desde la fundación del pueblo de Dios hasta la conformación de la monarquía, los reyes. Les habló del Antiguo Testamento. Y luego desde el verso 24 aborda otro tema. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mis hermanos, desde el último profeta que hubo, que le profetizó a los reyes, que fue Malaquías, hasta que volvió a levantarse otro profeta, que fue Juan el Bautista, pasaron 400 años de silencio. El apóstol Pablo, ya no contento con haberles hablado de todo el Antiguo Testamento, ahora le está hablando de lo que ha pasado en ese tiempo, de manera contemporánea. El último de los profetas tipo Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Muchos salían de sus casas, no iban a la sinagoga para ir al río Jordán a visitarlo, a escucharlo predicar. ¿Qué estaba haciendo Juan? Preparando el camino del Señor. Pero a pesar de que Juan tuvo mucha popularidad, él nunca despertó expectativas en torno a él, sino en torno al que venía. Esa es la mejor actitud de un siervo de Dios. Un siervo de Dios no acerca a la gente a sí mismo, acerca a la gente al Señor Jesús. Juan el Bautista respondió a Jesús de la manera correcta. Él preparó los corazones de otros para Jesús y vio a Jesús por lo que era realmente. Juan sabía que Jesús era aquel grande que todos esperaban. Sabía que Jesús era más que un maestro. Era el Señor Dios a quien todos debemos responder. Eso es importantísimo, entonces, que lo tengamos en cuenta. El apóstol, el profeta Juan, el Bautista, decía, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Esto demuestra que Juan sabía que Jesús estaba muy por encima de él. No era raro que un gran maestro tuviera discípulos que lo siguieran. De hecho, Juan el Bautista tenía discípulos que lo seguían. Y él, cuando vio a Jesús, vio el advenimiento del Hijo de Dios, entendió que era el Mesías, inmediatamente le dijo a sus discípulos, ya no me sigan a mí, síganlo a él. Ahora, se esperaba
que esos discípulos sirvieran al maestro de diferentes maneras en aquella época. Y no solo en aquella época, en la época de la filosofía griega. Cualquier persona que era un discípulo no solamente aprendía de su maestro, sino que lo servía. Ahora, había personas que abusaban de ese derecho y empezaban a pedirle a sus discípulos cosas nada que ver. De hecho, hablando de la filosofía griega, los discípulos aprendían de sus maestros y a veces los maestros se creían con derechos hasta sexuales sobre sus discípulos y por eso proliferó tanto el homosexualismo dentro de los maestros y discípulos de la filosofía griega. Una cosa impresionante. Los principales rabinos establecieron entonces ciertas reglas para que no hubiese humillación en el trato de maestros y discípulos. Y por eso, una de esas reglas es que era inaudito que un maestro le exigiera a un discípulo abrocharle o desabrocharle la correa de los zapatos de los pies. Ahora, se dice que un maestro esperaba que su discípulo desatara el calzado de sus pies, era sobrepasarse. Era una acción completamente desagradable, pero Juan insistió que él era tan indigno que ni siquiera era digno de desatar la correa de los pies. O sea, para él habría sido un privilegio desatarle la correa de las sandalias al Señor Jesús, porque es que él entendió que Jesús era Dios y que él solamente era una criatura, un siervo suyo. Y esto, mis hermanos, demuestra el carácter humilde de un siervo de Dios. El siervo de Dios entiende quién es y no se aprovecha de su labor y de su impacto que tiene sobre las personas y de la verdad que está transmitiendo a las otras personas para cualquier clase de beneficio personal. Ahora, hace mención el apóstol Pablo en su sermón de algo impresionante. Dice que los habitantes de Jerusalén no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que los matara. Él dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús. Y lo tremendo del asunto es que esa gente, al igual que esa mañana, estudiaban cada 8 días las escrituras, pero en ellas no vieron al Hijo de Dios. Lo pasaron por alto. Los que no conocían las escrituras rechazaron a Jesús. Lo entregaron a Pilato para ser ejecutado. Esto era cierto a pesar de que vivían en Jerusalén y eran gobernantes entre los judíos. Por lo tanto, Jesús fue ejecutado y puesto en el sepulcro. Ahora, lo tremendamente especial, mis hermanos, es que se estaba cumpliendo la escritura en medio de esa ignorancia. Y habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, está diciendo esto en su predicación el apóstol Pablo, y eso tiene una profundidad ni la más impresionante, y creo que aquí voy a quedar el día de hoy. No puedo seguir hablando de eso, son muchas cosas para hablar de este sermón que dio el apóstol Pablo. Pero de pronto esta y otra más. Lo tremendo del asunto es que el apóstol Pablo está diciendo, ya habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Este texto es muy conocido por ustedes. Las promesas de Dios están en el sí y en el amén. Yo quiero hacer aquí una reflexión. Jesús cumplió perfectamente la ley, pero también cada profecía hecha del advenimiento del Mesías también se cumplió perfectamente en la vida del Señor Jesucristo. No hay otro en la historia en quien pueda haber este comportamiento y este pleno cumplimiento. Pero lo triste, mis hermanos, es que algunos incrédulos y perversos en el primer siglo y al día de hoy todavía siguen esperando al que ya vino. Es impresionante que Israel sigue esperando al Mesías. Muchos no ven a Jesús como el Mesías, como el Dios encarnado. Pero algunos, escúchenme bien, que dicen creer que Jesús es el Mesías, a veces son iguales de ignorantes de las escrituras como estas personas que lo crucificaron. Quiero que vean atentamente esta fotografía. Las promesas de Dios están en el sí y el amén. Así se lee como está acá. Las promesas de Dios están en el sí y el amén.
Y les tengo noticias, mis hermanos. Esto está mal dicho. Así no se escribió la escritura. Y la Biblia dice, mis hermanos, que el que le quite o el que le ponga algo, ojo, porque es digno de juicio. Las personas que leen este texto, y quiero que pierdan de vista esto de este lado, ya se los voy a explicar. Miren solo esta fotografía. La encontré en internet y tuve que buscar varias imágenes y no encontré la que necesitaba. Por eso me tocó a mí hacer esta imagen de 2 Corintios 1:20. Yo la hice. Porque todas las imágenes que encontré de este texto están mal escritas. Y están mal escritas porque acá dice que las promesas de Dios están en decir sí y en decir amén. Y así nos han explicado ese texto mucho tiempo. Y está mal, mis hermanos. Las promesas de Dios para tu vida son en ti sí y amén. Es lo que te han explicado este texto. Y eso no es lo que significa ese texto. Vayamos como lo dice Reina Valera. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios en él, con tilde, son sí. Y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este texto lo que está mencionando, ¿quién es él? Él es el Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:20? Está hablando de que en Jesucristo todas las promesas sí se cumplieron y en él fueron así sea. Eso es lo que dice ese texto. ¿Sí ven cómo manipulan la escritura muchos y enseñan una cosa nada que ver? Un texto que está hablando que en Jesucristo se cumplieron todas las promesas y es la mayor señal de que Él es quien dijo ser. La gente lo que enseña ahora es que no, las promesas para tu vida son sí y amén. Y sacan de la ecuación a Jesucristo. Lo que hicieron muchas personas en el primer siglo, destruir al Señor Jesús porque no era políticamente correcto, porque les iba a estropear su status quo y lo eliminaron. Ahora la gente lo hace en su hermenéutica, en su manera de interpretar las escrituras, con una sola tilde. Quitan a la persona de Cristo de un texto bíblico. Este texto, mis hermanos, habla del Señor Jesucristo y que en Él se cumplieron las promesas y en Él fueron así sea. No, este texto no habla de que las promesas de la Biblia son para ti, sí y amén. Saquémonos eso de la cabeza, mis hermanos. Toda la escritura gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y finalizo el día de hoy. El texto dice, mis hermanos, que estas personas crucificaron al Señor Jesucristo y luego de crucificarlo, no lo dejaron ahí en el madero, no lo dejaron en la cruz, sino que lo bajaron antes del día de reposo y lo metieron en una tumba para que no se maldijera toda la tierra. Ahora, esto lo está diciendo Lucas y lo está predicando el apóstol Pablo, llamando a la cruz un madero. Y Pablo se basa en la idea de Deuteronomio 21 al 22. Bueno, el 22 al 23. Como prueba bíblica. De acuerdo a las costumbres judías, una persona estaba bajo maldición de Dios si al morir el cuerpo era colgado en un árbol o en un madero. La muerte de Jesús sobre la cruz era considerada como un ejemplo de esta maldición. Eso lo vemos en Hechos 5:30, en Primera de Pedro 2:24. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que eso es lo que estaba pasando con el Señor Jesús. El Señor Jesús se hizo por nosotros maldición al ser puesto en un madero. Maldito todo el que es puesto en un madero, dice la Escritura. Allí dice que Dios maldice a una persona que ha sido colgada. Pablo quería comunicar la idea de la sustitución. Jesús fue maldito para que nosotros pudiésemos ser benditos, como dice Gálatas 3:13. Por eso la cruz, mis hermanos, era una piedra de tropiezo para algunos judíos, que no podían entender que el Mesías hubiese sido maldecido por Dios. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías que conquistara, que gobernara, que acabara con los enemigos, y no que muriera como un criminal en una cruz. Pero esto era exactamente el plan de Dios. Sí, el Mesías cargó la maldición, pero no era la suya propia, era la nuestra. Él murió en nuestro lugar para que nosotros viviéramos eternamente y llevó la maldición.
para que nosotros fuésemos benditos. Y todavía no terminaba el sermón del apóstol Pablo. Miren cómo predicaba el evangelio el apóstol Pablo. Y por eso, mis hermanos, es importante que hoy meditemos en estas verdades. Vamos a orar el día de hoy, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa carga, que nos dé ese amor, ese deseo de predicar a otras personas que, mis hermanos, por no tener a Jesús como su Salvador, siguen viviendo en maldición, siguen muertas de sus delitos y pecados. Y si se llegan a ir a la eternidad, será una eternidad de condenación, porque no ha habido un sustituto que lo salve, mis hermanos. Esto es una cuestión de vida o muerte. Yo no me explico cómo hay personas que se la pasan predicando tonterías diciendo que Jesús murió para que tú te realizaras o para que tengas más dinero en la cuenta. No, mis hermanos. Hay mucha gente que trabaja por cosas que el orín y la polilla corrompen. Cuando nosotros debemos hacer es tesoros en el cielo y entender que aseguramos nuestra vida eterna si arreglamos las cosas con Dios, si dejamos de ser enemigos de Dios, si dejamos de ser personas que vivimos bajo maldición. ¿Y cómo logramos esto? Teniendo una vida perfecta, nosotros no podemos. No podemos hacer nada para agradar a Dios. Sencillamente aceptando al Señor como nuestro sustituto, como nuestro redentor, como nuestro salvador, reconociendo que hemos pecado y que su santidad nos ha imputado, mientras que nuestro pecado le es imputado a Él. Está bendito intercambio, mis hermanos, que no se va a poder dar si las personas no son conscientes de lo mal que están y de lo grandioso que fue el Señor Jesucristo y que su salvación es por pura gracia de Dios.